Perfecto. Estamos entonces generando memoria. ¿Eh? Fíjense esto que, bueno, un saludo también a Ariel y a Arturo Mongi que están llegando. Van llegando 5 minutitos más tarde. Quiero... Todavía tengo muchos problemas para... todavía tengo muchos problemas para centrar las herramientas. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver unas funciones hoy tales como estas. Miren. En vez de ser, nosotros hasta ahora siempre hemos visto esto. Logaritmo de la variable x. Bueno, Lucho, veamos los ejercicios de ayer, pero déjame explicar esto y después cuando empecemos ejercicios vamos mezclando los ejercicios de ayer con los de hoy. Necesito generar en ustedes esta idea de que hay otro tipo de funciones. Fíjense, hasta ayer hacíamos esto, cuya derivada, si ustedes practicaron, si ustedes recuerdan la tablita, decíamos que la derivada del logaritmo era 1 sobre el argumento, o sea, 1 sobre x. Miren, yo ahora voy a hacer una función de este tipo, logaritmo del coseno de x. Entonces, fíjense, voy a cambiar la variable por una función. Y fíjense lo que puedo hacer. Logaritmo, en vez de ser del coseno que sea coseno de x, puedo hacer logaritmo del coseno de una función de x que sea, por ejemplo, qué sé yo, tangente de x. ¿Ven? Hacer como si fuera un trencito. Y en vez de que sea tangente de x, podría hacer logaritmo del coseno de la tangente del seno de x. ¿Entienden lo que estoy haciendo? O sea, anidada. Agrego más funciones en vez de ser de x, agrego una función de x. Bueno, esto es lo que se llama derivada de la función inversa. Es decir, hoy vamos a ver un tema que se llama funciones, de la inversa, perdón, de las compuestas. Funciones compuestas. Es un concepto bastante realista de las funciones. Ahora van a ver por qué. Fíjense. Más o menos es esto lo que necesito que trabajemos. Hasta ahora nosotros teníamos acá los números reales y decíamos que cualquier x a través de una función que sea, qué sé yo, suponete x al cuadrado más 2x, decíamos que si x valía 1, su imagen que también era un número real, pero que se llamaba y, valía ¿cuánto? Al valor de esta x. Cómo me odio cuando me pasan estas cosas, loco. Ahí está. En la imagen, ¿cuánto vale la y? También es un número real, pero se haría 1 al cuadrado 3. 1, más 2 por 1, 2, 1 más 2, 3. ¿Sí? Bueno, esta sería la función f de x, es decir, y igual a una función de x, fíjate. Y igual a una función f de x. Bueno, ahora yo voy a tener una función tal que vaya de acá a acá a una y igual a f de x, en este caso sería el 3, pero ahora va a tomar este valor de y, otra función,
y le va a clavar acá una imagen que se va a llamar G de f de x. Antes de entrar en desesperación, antes de entrar en pánico, miren esto. ¿Cuál es el dominio de f? La x. ¿Cuál es la imagen de f? Y. ¿Cuál es el dominio de g? Y. ¿Cuál es la imagen de g? G de f de x. Entonces yo voy a poder escribir una función, ya les voy a enseñar cómo, que junte estas dos funciones en una sola función que se llame g compuesta con f. G compuesta con f. Y van a ver que no es para nada difícil. Pero sí copien esto. Copien hasta ahí. Tranquilo, Ale, tranquilo. Lo vas a entender, te juro. Te juro, no es un tema de los más difíciles que hemos visto. Así que vamos. Tranquilos y despacio. Parece, profe, que cuando dice que no entremos en pánico, entremos más en pánico todavía. No, porque este tema más lo que asusta por el nombre que otra cosa. No, van a ver que para nada difícil. Lo que pasa es que acá yo te enseño, digamos, lo más general, lo más grosso que tiene esto, pero como vamos a empezar desde funciones muy básicas, y una vez que le agarré la mano, cualquier cosa es igual acá. Yo voy a seguir diciendo que el tema más complicado para ustedes, para la ejercitación, sigue siendo factoreo. Porque factoreo está metido en todos lados y hay gente que todavía no lo maneja. Entonces, fíjense, imagínate que yo tengo una función f que sea x más 1. Perdón. Una función f de x que sea x más 1. Y una función g de x que sea x al cubo. Entonces, fíjate, primero vamos a hacer g compuesta con f. Si necesito que miren, que atiendan acá. G compuesta con f, mirá. G de f de x es, G compuesto con f es G de f de x. ¿Qué es f de x? Fíjate. ¿Qué es f de x? F de x es x más 1. Entonces esto es G de x más 1. ¿Ves que lo que hice acá fue reemplazar la f por lo que vale f, que es x más 1? ¿Y qué dice la x? Que cada variable la eleva al cubo. ¿Cómo se llama la variable de g acá? Acá la variable de g se llama x. Pero ¿cómo se llama la variable de g acá? Acá la variable de g se llama x más 1. Entonces, el resultado final es x más 1 al cubo. ¿Ven? Porque, ¿qué dice g? Que a cada x lo elevo al cubo. Lo que pasa es que acá la variable de g no es x, sino que es x más 1. Este x más 1 es como si fuera este, ¿ves? Por eso yo le estoy aplicando g a f de x. Entonces me queda g de f de x. Copien. Copien sin preguntar nada, por supuesto. Preguntas después a lo último cuando más o menos vayamos captando.
Profe, ¿qué quería decir la G con la bolita y la F? Eso quiere decir composición. Quiere decir las dos funciones juntas. La bolita esta, como dice mi compañero, es compuesta. G compuesta con F. G compuesta con F. Nadie dice G cerito. Nadie dice GOF. Todo el mundo dice G compuesta con F. ¿Estamos de acuerdo? Es un símbolo matemático, es un redondelito. No, porque x al cubo es x por x por x. No es x más x más x, Martín. Y x más 1 al cubo es el cubo de un binomio. Che, Martín, ya solucioné el tema de ustedes. Ya hablé con Karina, me dijo que le pasara la lista. Así que cuando la tengas, pumba, me la pasas y ya está solucionado. ¿Qué pasó, Martín? ¿Moriste de la impresión de que ya te habían solucionado las cosas? Decir la verdad. Se quedó mudo, profe. Murió el Martín. Ah, bueno. Está bien, Martín. No, el tema es, acordate de hacer esa listita entre nuestros compañeros que estén ahí. Profe, felicítelo a Mario que pudo entrar a la autogestión. A Mario no, a Gian. Sí, ahora no quiere salir, Mario. Mario estaba complicado también. Sí, Mario estuve también. con complicaciones un mes tratando de entrar y bueno, hoy pude agarrarle la mano y al final pude. Y parece que Jan también, me alegro. A ver, pero Mario, a ver, escúcheme una cosa. Entonces no es uno que tiene problemas o dos. Hay un montón que tienen quilombo. Sí. Pero es que eso no puede ser, gente. Hagan una lista y me dan la lista y lo solucionamos vía administración. Porque vamos a tener muchos problemas si no, ¿eh? O sea, Yo hasta el fin de podía entrar, pero ahora dicen todo que no pueden entrar, voy a ver si puedo. a veces los fines de semana se cae el aula virtual y no hay quien la levante. Porque el fin de semana no hay servicio técnico para el aula virtual. Entonces, los que tengan problemas para entrar a su autogestión, que yo no pensé que éramos tantos, disculpen, no. Esto es una cosa que hay que solucionarlo ya. No podemos encontrar la concentración de nota legalizada. Bien, vamos, Gian. Buenísimo. Sí, todos los que tengan problemas de la autogestión, por favor, solucionémoslos ya que tenemos este acceso con Karina. Karina me dijo, mandame todo lo que tengan problemas que lo solucionamos en la semana. Yo pensaba que eran muy pocos los que tenían, pero al principio del cuatrimestre yo hablé con ustedes y les pregunté cómo andaban con el tema de las inscripciones, qué sé yo, me dijeron, sí, no, todo bien. ¿Qué pasó después? ¿Todo bien la muela? Y todo bien, parece, pero no teníamos idea de lo que había que hacer y ahora que hemos empezado a toquetear, dimos cuenta que estaba complicado algunos. Ay, son como los chicos chiquitos, carajo. Hay que estarle preguntando 10 veces las cosas, ¿vieron? ¿Se dan cuenta? Qué bárbaro, loco. Bueno, lo importante es que solucionemos. Eso es lo importante. Por favor, no dejen que no pase del lunes. El lunes me mandan todo para que yo lo tenga. Sí, Ariel, disculpa. No, te quería hacer una consulta ya que estamos con el tema de la autogestión. Yo había hecho la consulta por mail, yo podía entrar todo, pero veo que figuran un montón de inasistencias registradas por veeduría. No, la veeduría no existe para ustedes. Claro, veeduría sería la secretaria que viene a tomarte asistencia. No va a suceder nunca. No. Eso no importa. Ya había hecho la consulta por mail, pero debe ser que no lo pudieron tomar, eso no tuve la respuesta. Por eso te digo siempre, las dudas que tengan, los líos que tengan, me lo pasan a mí, yo se lo paso a Karina así instantáneo. Que no es una cuestión, gente, voy a repetir esto. Esto no es una cuestión de que Karina me hace el favor a mí de solucionarlo. No, lo que pasa es que tratamos
de ahorrar pasos. Karina está para solucionar los problemas nuestros siempre. Lo que pasa es que están por acá, están pasados de quilombos. Entonces, todos tenemos que tratar de ayudarnos. Esa es la idea. ¿Puedo hacer otro? Miren este otro. Espera un segundo, profe, estoy copiando el ejemplo. Yo lo voy a hacer y después lo voy a escribir. Por supuesto que esto, el G compuesto con F lo pueden copiar, G compuesto con F lo pueden copiar y ya lo charlamos, ¿no? Y este sería el ejemplo 1. Y voy a poner acá el ejemplo 2. Imaginemos que F ¿qué sería Gian va el machete? No entendí. ¿Cómo así puedo terminar de... Ah, Lucho, perdón, casi como me cobraba el consulado. Se me perdieron algunos elementos del chat, disculpen. Profe, a ver si entiendo bien. En el ejercicio que pone uno abajo, donde pone F compuesta con G, si la notación es la siguiente, pongo que F de X cubo es igual a X cubo más 1. Claro, Bien, no F de X ni nada de F. F de X cubo, que es el otro elemento de G, digamos. claro. ¿Qué sería el desglose del ejercicio, Gian? Bueno, miren, yo voy a hacer F compuesto con G ahora. Voy a hacer F compuesto con G. F compuesta con G, ¿qué es? Es hacer F de G de X. El secreto está en ver cuál es la variable de G y cuál es la variable de F. La variable de G es X y la variable de F es G de X. Entonces, fíjate, G de X es X al cubo, entonces tengo que poner F y reemplazar cuánto vale G. G de X es X al cubo. ¿Y qué dice F? Que a cada variable le suma 1. No es a cada X, es a cada una de sus variables. ¿Cuál es la variable de F ahora? La variable de F es X cubo. Entonces, a su variable le suma 1. Chao, ahí termino. ¿Cómo es, profe, lo de las variables? ¿Puede explicarlo de nuevo rápido? Lo puedo explicar, pero no rápido. Mejor entonces. ¿Cuál es la variable de F? X. ¿Y qué dice esta función? Que a cada una de sus variables la eleva a la quinta y la resta 2. ¿Cuál es la variable de G? X.
¿Y qué dice esta igualdad? Que a cada una de las variables le resta 3. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, f de g de x, ¿cuál es g de x? G de x es x menos 3. ¿Y qué dice f? Que a cada una de sus x le eleva la quinta y le resta 2. Pero acá, ¿cuál es la variable de f? La variable de f es x. ¿Y cuál es la variable acá de f? X menos 3. Entonces, a cada una de sus variables, x menos 3, lo elevo a la quinta y le resto 2. Y eso es f compuesta con g. G compuesto con f, ¿cuál sería? Sería g de f de x. Miren, este primer paso es escribir esto mismo, solamente que es g y f en el corchete. O sea, transformar a f en la variable de g. ¿Ves? ¿Cuál es la variable de f? X. ¿Cuál es la variable de g? X. ¿Cuál es la variable de f? X. ¿Cuál es la variable de g? F de x. ¿Cuál es la variable de f? G de x. ¿Cuánto vale f de x? X a la quinta menos 2. X a la quinta menos 2. ¿Qué dice G? Que a cada una de sus x le resta 3. Que cada una de sus variables le resta 3. La variable de G, ¿cuál es acá? X a la quinta menos 2. X a la quinta menos 2 menos 3. Segundo ejercicio. Ahí se entendió mejor, profe. Cuando lleguemos al ejercicio 5, al ejercicio 6, todo el mundo va a entender todo. Esa es la estadística. Porque el primero era imposible. El segundo, un poquitito mejor. Che, loco, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo siempre veo lo mismo. Cuando explicamos un tema, el primer ejercicio es una nube, es un solo despelote. El segundo ejercicio y es un poquitito más amistoso. El tercero, más o menos mejor. Y bueno, y siempre es así. A no ser que vos sepas todo de entrada, que eso es, qué sé yo. Si ya lo sabes, bueno, sí, ya lo sabes, pero si no lo sabes, aprender de a poco, vamos. Ahora copien el segundo, tranquilos. ¿Cómo tuvo la copia de esto? ¿Más o menos bien?
Un segundito más, profe, si puede ser. No, yo digo cómo más o menos, cómo van. Ah, de 10, profe. Va, por lo menos yo voy perfecto. Che, profe, ¿y esos valores que de los de F y de G, eso los da usted siempre o esos ya están grabados así? Yo te voy a dar esto. Yo te voy a dar esto, Eric. Ajá. Y te voy a pedir F compuesto con G, G compuesto con F. En realidad, te estoy explicando el tema, nada más. Te estoy explicando de dónde sale lo que vamos a derivar. Y ahí termina el ejercicio, sí, disculpa, recién veo el chat. ¿Hay alguien más copiando? No, factorear no factoreamos nunca por ahora, Gian, en esto. ¿Hay alguien copiando o no? ¿Está todo bien? Sí, profesor, ya termino. Ah, perdón. Profe, hay una duda. ¿Dónde está en los círculos de arriba? Donde está Y, ¿es un igual de G o es un componente, algo raro? ¿A dónde? ¿Acá? Abajo, ¿Acá? en la del lado, sí, ahí. ¿Es un igual o es un componente ese? No, eso es un igual, pero lo que pasa es que es como que se enganchara la tinta de la lapicera, ¿viste? Y queda No, no, así. pero no sabía si era como el circulito, a lo mejor era algún otro signo. No, Listo. está bien, Che, perdón. profe, Ahora escucho. y hay el último en G compuesto de F. Veo que dice -2 y -3. ¿No es cierto? X a la quinta, -2, fuera del paréntesis, -3. Esto es F, y esto es -3, este es -3. Sí. Pero bueno, suponga así en un número, ¿se le resta -5 o cómo se resuelve o queda así expresado nomás? No, queda así expresado. Ah, O sea, al último podrías hacer -2, -3, X a la quinta, -5, pero queda así expresado. Hasta ahí me alcanza, con que hagan eso me alcanza. No me interesa que lo lleven a una expresión más, más simple, porque el chiste del ejercicio es poder armar la función compuesta, nada más. ¿Estamos ya? ¿El que estaba copiando? Sí, yo terminé. Entonces, ahora fíjate. F de X, para que le encaje una Y acá al bicho. F de X, X más 3, G de X, X a la quinta. Ese sería el ejercicio 3. Bueno. F compuesta con G, G compuesta con F, vamos.
primer paso. Primer paso para f compuesta con g es f de g de x. Y reemplazamos cuánto vale g de x. O sea, f y g de x es x a la quinta. Profe, de arriba termina en x más 3 por x. Pará. Puedo hacerlo. No lo digas. Ah. No lo digas. ¿Cómo sería g compuesta con f? Sería g de f de x. Y entonces esto sería g y f de x, ¿cuánto vale? X más 3. Sí, Martín, se emociona. Sí. Bueno, a ver, escuchen, no importa cuánto entiendan. Si entienden poco, entienden más o menos o entienden mucho, no importa. Escuchen. A ver si esto sigue aclarando. F de x a la quinta. ¿Qué dice f? Que a cada una de sus variables le suma 3. La variable de f acá se llama x a la quinta. Entonces sería x a la quinta más 3. ¿Qué dice este? G de x más 3. ¿Qué dice G? G dice que a cada una de sus variables lo eleva a la quinta. Entonces, ¿cuál es la variable acá de G? X más 3 a la quinta. ¿Un poco mejor? ¿Un poco mejor? Espero que sí. Vamos. Sí, se entiende sola. Vamos, Lucho. Profe.
¿Puede hablar, profe? Si no, le pregunto después, no hay problema. Que siga Mario explicando. No sé quién tenía drama. Yo, profe, le quería hacer una pregunta nomás. Eh, Nico, te escucho. es una tontera. No, dale. Poner, por ejemplo, en el F compuesta con G, en el tercer ejercicio, Sí. el X elevado a la quinta, es lo mismo ponerlo así o ponerlo en paréntesis y sumarle 3, ¿verdad? El resultado, sé que el resultado es el mismo, pero me refiero si se lo puede expresar así. ¿Vos decís si esto y esto es lo mismo? No, en la parte de arriba, profe. ¿Acá? Ahí sí. Yo encerré en paréntesis el X elevado a la quinta y a eso le sumé 3. Sí, es lo mismo. Esto y esto es lo Sí. mismo. Ah, perfecto, profe. Esto y esto no tiene un demonio que ver. Sí, eso está bien. Gracias, Listo. profe. Perfecto, perfecto. Completamente de acuerdo. Entonces esto lo borramos. Y esto también. Chao. F compuesta con G. Sería F. Y G de X es X menos 1. X ¿Y qué menos 1, dice F? X menos 1 la cuarta. ¿Qué dice F? F dice que a cada X lo eleva a la cuarta. Entonces, X menos 1, todo a la cuarta. ¿Sí, Javi? Ese. Muy bien. Ezequiel, bueno, Ezequiel, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Va bien? Hola, profe, sí. Ahí, Dale, cargando. perfecto. Dale, seguí, tranquilo. Entonces, ¿cómo sería G de F de X? G de F de X. ¿Cuánto vale F de X? F vale X a X la a la cuarta. cuarta. Entonces, ¿qué dice G? Que a cada una de sus variables le resta 1. X a Su la cuarta. variable, X a la cuarta, menos 1. Fíjense que esto y esto es diferente. Siempre es diferente. Fíjense, estos dos también son diferentes. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ven ahí el F compuesta con G o no? A Sí, ver. profe, se ve todo. Se ve toda la pantalla, lo que usted está escribiendo.
¿El ejercicio 3 lo ven completo, por ejemplo? Sí, profe. Ah, listo, ya está. Me estoy haciendo unos problemas bárbaros por estas pantallas de mierda, esta barra de herramientas que hay, que no sé si se la tapan a ustedes a la pantalla o no. Claro, pero tenga en Listo. cuenta que usted está transmitiendo solamente la pantalla que quiere que veamos. ¿Se entiende? O sea, usted está transmitiendo Claro, pero- solamente la hoja en blanco. Por eso el resto no lo vemos. Vos sabés que esta mañana me decían que la barra de herramientas de la tableta tapaba parte de la pantalla. Por eso te digo. Ah, claro. Por eso. Les mando un chivo. No sé quién grabó la clase anoche, pero justo en el rec quedó la clase grabada y queda el marco de los usuarios y tapaba parte de la tableta. Parte de los usuarios que... No entendí nada. Al costado de la pantalla, al lado derecho, bueno, de donde lo acomoden, se ven los que estamos en Zoom. Y no sé quién grabó anoche el video, porque lo vi de vuelta anoche, tapa parte de los ejercicios. Bueno, eso tienen que decirme ustedes, porque la verdad que yo no sé qué ven ustedes de las pantallas. ¿Ven? Y acá O sea, yo veo toda la tableta, o sea, mi pantalla es toda la tableta y al costado estamos algunos de los que estamos en Zoom. Creo que de Zoom puede elegir si ve a los uno. participantes, Sí. claro, Pero yo no los todos, se ven participantes no los 4. tengo. Yo los participantes no los tengo. Pero, por ejemplo, ahí tengo puesto el chat arriba de los ejercicios. Ustedes los ejercicios lo ven. Sí, el chat no se ve. Ah, y a ver, y si te pongo ahí ven ustedes ¿ustedes se ven los participantes o no? No, ahí se ve solamente el lápiz. Eso depende cómo cada uno configure la pantalla. Yo veo mitad la tableta y mitad usted, profe. Está así. Bueno, si en Zoom le pones en las opciones de lado a lado, te pasa toda la pantalla completa y queda toda la tableta sola. Bueno. El 5. El 5, así hacemos derivadas, vamos. Ustedes hacen el 5, yo después lo controlo. ¿Los exponentes se suman o qué hacemos con los exponentes ahí? No, queda todo independiente. Hay que configurar la pantalla para que ustedes vean, así como puso el Ale en el grupo, todo el ejercicio y los ejercicios, porque miren como yo lo tengo. Pero esta mañana, una de las chicas de esta mañana me decía que la barra de herramientas de la tableta le tapaba el ejercicio. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Bueno, sigamos. Hagan el 5, vamos. Esto es independizarse de lo que es la variable de la función, gente. Porque cuando yo hago f compuesta con g, hago f de g de x, fíjate. ¿Cuál es la variable de g? La variable de g es x. ¿Cuál es la variable de f? X. ¿Cuál es la variable de esta f? G de x. ¿Entendés? En cambio, cuando yo hago g compuesta con f, que hago g de f de x, ¿cuál es la variable de f? X. ¿Y cuál es la variable de g? La variable de g es f de x. G de x es x cubo más 2. Y entonces ahora te pregunto, ¿cuál es la variable de f acá? ¿Cuál es la variable de f? ¿Es x? No, es x al cubo más 2. Entonces, ¿qué dice f? Que a cada una de sus variables lo eleva al cuadrado y le resta 1. A cada una de sus variables lo eleva al cuadrado y le resta 1.
Es como puso el Facu ahí, x al cubo, más 2 al cuadrado, menos 1. Bien, Facu, bien. ¿Y cómo sería acá g de f de x? Sería g, y acá escribo f. F de x es x cuadrado menos 1. ¿Y qué dice g? Que a cada una de sus variables lo elevo al cubo y le sumo 2. Y mi variable se llama x cuadrado menos 1. Lo elevo al cubo y le sumo 2. ¿Para qué me sirve todo esto? Miren, cuando yo tengo una función logaritmo del seno de x y tengo que derivarla, miren cómo derivo. La derivada del logaritmo, o sea, cuando yo tengo en la tabla así, logaritmo de x, la derivada del logaritmo no es 1 sobre x. La derivada del logaritmo de algo es 1 sobre algo. O sea, el logaritmo de un argumento, su derivada es 1 sobre el argumento. Es decir, que es 1 sobre seno de x. Y a eso lo voy a multiplicar por la derivada de la siguiente función. ¿Cuánto es la derivada de la siguiente función? ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Entonces ahí acabamos de derivar la primera función compuesta. Pues esto ya no es logaritmo de x, es logaritmo de una función de x. ¿Podrías repetir cómo se llama? ¿Cómo se llama quién, Mario? La derivada de la función compuesta, ¿es así? Derivada de función compuesta, sí, por eso, pero lo que pasa es que ahora quiero ponerlo como título para que lo tengamos. Acuérdate que los títulos míos siempre vienen medio después de una explicación, porque los títulos medio pelados, mira, el título de esto es derivación de la función compuesta. Me parece que es un título que realmente le mete miedo a todo el mundo. Porque sobre qué funciones ya es todo un lío. Cada una tiene un gráfico distinto, un dominio distinto, un gráfico distinto. Ahora resulta que la derivada, que más o menos le habíamos agarrado la mano ayer, también es diferente. Claro que es diferente. Entonces, fíjate, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería el hecho de derivar funciones cuya variable no es una variable, una letra, una x, sino que es otra función? Fíjate, logaritmo del seno de x a la quinta. Fíjate. Por eso se llama función compuesta, porque no es un logaritmo de una x, es el logaritmo de una función. Fíjate, ¿cuántas funciones tenemos en la composición de esta función? Fíjate, tenemos una función f, tenemos una función f, una función g y una función h. Es decir, 3 funciones. Entonces yo voy a derivar acá 3 veces. Y voy a multiplicar las 3 derivadas. Fíjate. Pero vos podés creer que solamente haya agarrado un punto y la perra. Entonces, fíjate. Yo voy a multiplicar y multiplicar. La derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento seno de x a la quinta. Por. Ahora viene la derivada del que sigue, del segundo.
Mirá dónde miro las derivadas, no las miro acá en la derivada. Lo que tengo que derivar lo miro en la función. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno de lo que sigue. Coseno de lo que sigue. Por la derivada de lo que sigue. Entonces, si yo la arreglo un poco a la función, me queda Profe, una pregunta. ¿Escucho? Hay, por ejemplo, la segunda derivada en G, ¿no es cierto? La derivada de seno es coseno de X, diríamos. De lo que sigue. Del argumento. No es porque el argumento sea X a la quinta. Si la función es seno de algo, la derivada es coseno de lo mismo. Si acá va una X, será coseno de X. Si acá es una función, acá será una función. Profe, Ahora sí. ¿por qué queda aquí 5x a la cuarta? Porque la derivada de X a la quinta es bajar la potencia. ¿Te acordás cómo era la derivada de A a la X? Perdón. La derivada de X a la N. ¿Te acordás la derivada de X a la N? Que era N por X a la N menos 1. Sí. Sí, entonces ahí le resto 1. Bien. Bien. Vamos. Copiando, hacemos otro. Vamos. Profe, ¿y ese termina ahí? Y ese termina ahí. Sí, ya lo recuerdo, perdón. Ahora lo recuerdo. Capaz hay una pavada, ¿no? Porque estoy entendiendo, pero no podría... Acá es lo que yo no sé, pero digamos, derivar de nuevo el seno de abajo, el divisor, para simplificar. O yo estoy diciendo algo. No, porque no se puede derivar un pedacito de la función porque sí. Sí, se completa. Yo también con ese criterio podría, y si me jode el seno, lo tacho. Mira, más vale lo tacho. Más vale, me jode el seno ahí, lo tacho. ¿Listo? Ya no está más. Mucho más bonito que... ¿Lo podríamos transformar que quedaría en tangente? 5x a la cuarta sobre tangente de x a la quinta. Sí, fíjate Marito. Cuando veamos trigonometría vamos a ver esto que dice Mario. En realidad, coseno sobre seno es cotangente, Mario. De aquí a la quinta. Seno sobre coseno es tangente, coseno sobre seno es cotangente. Pero seno y coseno son funciones básicas y cotangente es función secundaria. Por eso dejo seno y coseno. ¿Está bien lo que dije o no, Mario? Sí, pensaba... Sí, lo último que dijiste lo estoy asimilando, pero pensaba yo poner, en vez de cotangente, la tangente abajo, en el denominador. Quedaría lo mismo, pero está bien, quedaría multiplicando. Creo que lo que dijo de cotangente y dejarlo así como está es porque es la mínima expresión. No, el tema, gente, quiero comentarles que esta discusión que estoy teniendo con Mario me recuerda a las discusiones que yo tenía con mi jefe, el ingeniero Litvinov. Él siempre decía lo que dice Mario, que es mejor escribir una función y no dos. Y yo siempre le decía, no, porque el seno y el coseno son funciones básicas y la tangente es una función secundaria. Y lo discutimos durante 9 años, Mario. Para que vos veas que no soy tan fácil de convencer. Lo de las dos funciones básicas sería por, entre comillas, no sé, llegar al punto más fácil, digamos, o más resuelto. No, Ale, no. Básico quiere decir que todas las otras funciones se pueden expresar
fácilmente en función de ellas. Ya lo vamos a ver cuando veamos trigonometría, pero miren. Seno y coseno, tangente es esto que estamos conversando con Mario, seno sobre coseno. Cotangente es coseno sobre seno. Secante es 1 sobre coseno. Y cosecante es 1 sobre seno. Y seno y coseno están relacionados a través de seno cuadrado más coseno cuadrado de x, ¿no? Igual a 1. O sea, puedo poner todas en función de seno y coseno. Para mí, estas son las dos funciones básicas. Y lo que dice Mario, muy correctamente, según algunas apreciaciones, es que como seno y coseno están relacionados a través de la tangente, yo puedo poner este coseno en vez de acá arriba, acá abajo, y entonces esto me queda 5x a la cuarta sobre seno sobre coseno, que es tangente. No está mal lo que dice Mario, no está mal lo que dice Mario. Gente, tenemos este detalle. No hay una forma de expresar la mínima expresión. A ver si, Mario, me entendés esta parte. Fíjate qué loco que es esto. Entiendo. No hay una definición de mínima expresión. Distintos libros de análisis, te digo porque una vez jugando con el viejo, y ustedes saben, ¿no? Viejo dicho con el mayor de los respetos, ¿no? Una vez jugando con el viejo Litvinov, él trajo de la casa como 8 libros de análisis matemático y me dice, mira, ayer estuve buscando la definición de mínima expresión para venir y ponértela en la cara. Y sabe una cosa, no hay. Y entonces empezó a abrir los libros y yo tenía ganas de irme al bar a tomar un café con él, no abrí el libro de matemáticas, pero él, como era un fanático, estuvimos, pero media mañana discutiendo, y no hay una definición de mínima expresión. Entonces, esto que dice Mario tiene razón, lo que yo digo también tenemos razón. Y es muy loco porque es matemáticas. Que uno está acostumbrado a que la matemática siempre es de una forma. Los procesos pueden ser, pero el resultado es único. Bueno, lo que pasa es que seno y coseno, o tangente, escrito así como dice Mario, de las dos formas es correcto. Es lo que encontrábamos el otro día como una identidad trigonométrica. ¿Se acuerdan lo que decía? Me parece que ayer discutíamos con nuestro amigo, me parece con nuestro compañero Horacio. Eso que decía Horacio tenía un error de un signo más, en vez de ser un por, era un más, y entonces no se puede sacar factor común como él pretendía hacer. Pero estuvo bueno la discusión. Entonces, bueno, volvamos a renegar con la pantalla. Pero vuelvo a expresar. Primero vamos a borrar toda esta porquería que dice acá. Profe, ¿me vuelvo a explicar por qué quedó 5x cuarto por coseno ahí? Que no lo entendí. ¿Acá? Al último. Entonces, ¿acá? Sí, todo eso. ¿Y por qué dice 1 por coseno por 5x a la cuarta? 5x a la cuarta coseno. Y el seno queda abajo. ¿No ve que está en el denominador? Por eso lo puse ahí abajo. Es 1 por A por B sobre C. 1 por A por B, A por B. Sobre C. ¿No? Sí. Perfecto. Hagamos otra cosa. Voy a volver a decir que esto es bastante más fácil de lo que parece, ¿eh? Sí, Mati, dale. Lo que necesites. La escribimos con identidad de Euler, dijo el Agustín Henry. Vos sabés, Agus, que el logaritmo neperiano y Don Euler están muy metidos todos por acá, ¿eh? No es chiste lo que acabas de decir.
¿Cómo sería la derivada del f compuesto con g? Ahora te la hago, Mati. Sí, Agus. Sí, lo que vos decís tenés razón. Gente, derivada de esta función. ¿Cuántas funciones tengo acá? Fíjate. 1, 2, 3. Derivada del seno, coseno de lo que sigue. Derivada del seno, coseno de lo que sigue. Por la derivada del logaritmo, 1 sobre su argumento, sobre lo que sigue. Por la derivada de x a la cuarta. 4x al cubo. No, Lucho, ahora vamos a ver con otras bases también. Lo que pasa es que el logaritmo natural es más fácil. Por eso estamos viendo todo con logaritmo natural. ¿Qué puedo hacer ahí? Fíjense. El x al cubo con el x a la cuarta no tienen funciones adelante, así que son x solas. Entonces las puedo cancelar. Este con este. Y me queda la x. Entonces arriba me queda 4 por 1 por el coseno. 4 cosenos del logaritmo de x a la cuarta. Sobre x. Gente, ¿cómo vamos? Pongo otro parecido. Pongo otro parecido. Recuerden que la derivada de la tangente poníamos secante cuadrado. Si es de x, es de x.
Ay, pusiste la repisita. Puse la repisa. Profe, tiene el micrófono abierto por las dudas. ¿Cómo? Tiene el micrófono abierto, digo, por las dudas. Sí, entran a los gritos acá como si fuera casa de locos, ¿viste? Perdón. Bueno, ¿y cómo estamos? Pasa que estoy estrenando un montón de... A ver si les puedo mostrar. Miren. Esas son de mis habilidades manuales, ¿ven? Entonces tengo repisa nueva, hecha por mí mismo. Sí, me siento... Esta repisa la tengo hecha hace un año. Hoy la coloqué. Que no quiero que se interprete mal la frase, pero bueno. ¿Cómo estamos? Demasiado bien, profe, y no sé si eso es bueno o si es malo. Como la repisa, dice Arturo. Qué cool. No entiendo qué quiere decir como la repisa, pero bueno. Yo le digo la verdad, en realidad eso no es una repisa, es un espejo. Pero bueno, ustedes véanlo como quieran. Acá ya la parte femenina de la familia ya lo vio como una repisa también, así que... Por eso, parece que estamos bien, pero no tanto, no es lo que parece. No es lo que parece. Bueno, la última palabra la tiene. Eso sí. Siempre. Sí. Yo también tengo la última palabra. Sí, querida. Mira, podría ser mucho peor. Podría decir sí, querido. Por eso podría haber sido mucho peor. Así que bueno. ¿Podemos terminar la clase de derivada en su sano juicio? Gente, yo creo que una vez que uno le agarra la mano a esto, despacito no tenés forma de agarrarle, pero fíjate. Derivada de la pasa lo mismo tangente. que el Nico. Cuando me sale muy rápido ya entro en dudas si está bien o no. Claro, sí, por eso. Pero fíjense, la derivada de la tangente es secante cuadrado de lo que sigue, por la derivada del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre su argumento. ¿Y cuál es la derivada de x a la cuarta? 4x al cubo. Y ahora lo arreglamos un poco. Cancelamos el cuarto con el x cubo. Y entonces me queda en el numerador 4 por 1 por secante cuadrado, 4 secante cuadrado del logaritmo de x a la cuarta, dividido x. Veamos, o sea, acá no hay forma de escribirlo distinto, parecería. O sea, no tendríamos discusión con Mario acá, ¿cierto? Mario, ¿está de acuerdo conmigo? Sí. Sin embargo, si yo tuviera ganas de escribirlo con mi postura de que la secante no es una función principal, sino que es una función secundaria, yo escribiría 4 sobre coseno cuadrado del logaritmo de x a la cuarta por x. Para mí, esta sería mínima expresión. Entonces Mario me dice, no, esta es mínima expresión. Está bárbaro, dale. Es lo mismo. Consideramos correctas las dos. A mí no me gusta decir es lo mismo porque es lo mismo en matemáticas no existe. En matemáticas si es igual, es una de las dos es correcta.
Y acá son equivalentes estos resultados. Así que bueno, caballeros, deberes. Profe, antes que nos vayamos, ¿podemos corregir los de ayer? Que los hice rápido y por eso dudo que estén bien. Bueno, dale, Arturo. ¿Puede poner un toque el anterior después, profe, para que termine de copiarlo? Y a ver, profe, puede mandar algunos de tarea para ver. Estos. Cuando terminen de copiar, me avisen. Listo, profe, ya terminé yo. No sé si alguien más. Entonces ahora los deberes. Esos son los deberes. Mario. Mario. Después de Mario. No, recién estoy leyendo el chat, por eso no es que no quise contestarlo. No, Misael, yo no me ando mirando en ningún lado. Yo ya me conozco, sé que mis atributos naturales no son de lo máximo, que he visto otros mejores, pero bueno, esto es lo que me tocó. Y con esto se hace lo que se puede, loco. Mario, ¿llegaste, volviste o no? Sí, había conectado los auriculares y... Ah, está todo bien. No, quería consultarte, todos Marito, hablaban y no sabía qué decían y había conectado los auriculares, no me los veo puesto. Che, Mario, ¿estamos de empanada este fin de semana o no? Ricasas. Muy ricas las empanadas de Mario, ¿eh? No, sí, excelente, excelente. Yo le dije el otro día, ¿qué creían ustedes? ¿Que era porque a mi amigo nomás? No. Che, tengo hambre, bueno. Termina. No, está Me bueno. falta para comer a mí. Bueno, vemos los deberes. Quiero ver si me voy antes de las 11, ¿ah? Ni hablemos ese que está haciendo el parcial todavía. Ezequiel, Agüero, tenés como 4 segundos más, dale. Bueno, profe, Arturo, me está doliendo la cabeza del factorio. bueno, dale, mándamelo que ya está en hora. Arturo, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Querés que yo anda diciéndome los ejercicios y yo los hago? Como para que los comprobemos, a ver si también. A ver, quedan de tarea el 2. Los quedan 2 sin hojas. Y igual a seno de X por EX. ¿Ese? Igual, ese.
Y el otro era coseno de x de logaritmo de x. Esto es f, esto es g. Voy a escribir las derivadas acá en rojo. La derivada del seno, el coseno. La derivada de a la x es a la x. Igual. Entonces, esto es f' por g más f, que es seno de x, por g', que es a la x. Y como en los dos términos tengo e a la x, puedo sacar factor común e a la x. Y ahí termino. ¿De verdad? Sí. Lo hice bien. Bien, bien, Arturo. Y yo te dije que uno de los problemas del parcial de la otra vez era que estaba muy disperso. Mirá lo que te digo, ni siquiera te digo que estabas copiando. Me parece que estabas muy, pero muy, muy en otra. O sea, y yo sé que por el laburo, y yo sé que todo lo que vos me quieras decir. Gracias. Pero a veces hay que decir, bueno, pumba, tengo que concentrarme. No, sí, no, después que escuché el video me di cuenta, no es que no lo tome en serio, yo pensé que me iba a ser más fácil y yo solo me compliqué con los horarios y las cosas, ya lo voy a solucionar. Bueno, dale. Y tengo que dedicarle unas horas traste de verdad. A veces uno está convencidísimo que está estudiando y no estudia, ¿eh? Si vos estás estudiando con la cabeza puesta en otro lado, no estás estudiando. Y yo no quiero ser grosero y no quiero decirle, loco, siéntense a estudiar, qué sé yo, pero hay que sentarse a estudiar más. Fíjate, Gian, acá saco factor común e a la x. Porque se repite. Entonces saco e a la x, y entonces ¿qué me queda? Coseno por e a la x dividido a la x, coseno. Más seno por e a la x dividido a la x, seno. Entonces no sé qué es, Gian, lo que me preguntan. ¿Qué decir del ejercicio anterior? ¿Del anterior? O sea, de este. ¿De esto? No sé qué es lo que no entendiste, Gian. ¿La parte en rojo? ¿O la parte que hice acá yo acá de otro lado? La parte en rojo es, fíjate, 4 por 1 por secante. Secante 4 por 1, 4, secante cuadrado. Y la única que está en el denominador es la x. Escribilo bien prolijito y te vas a dar cuenta. ¿Un poco mejor, Gian? Esto de la secante cuadrado es esto. Es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Profe, 4S, ¿de dónde salió? De la derivada de x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta. Bajar el 4 y restarle un exponente 4x. Ah. Pero estoy preocupado con el Gian, que no sé si logramos comunicarnos lo suficiente. Gian, ¿entendiste lo de la secante cuadrada de esto? Pero sí, acá tenés tangente, mirá. El ejercicio es tangente de algo. La derivada de la tangente es secante cuadrado del mismo algo. ¿Ahora sí? Dale, perfecto. Dale, bien. Bueno, la derivada del coseno al menos seno, la derivada del logaritmo, 1 sobre x. Guarda el hilo acá con los menos, ¿no? Bueno, f', que sería menos seno de x, por logaritmo de x, o sea, por la segunda sin deriva. Más f
por G', o sea, 1 sobre X. Sí, Lucho, ya te lo muestro. Ese me quedó ahí, no sé cómo seguir. Menos seno por logaritmo, menos seno por logaritmo. Coseno de X por 1, coseno de X. 1 por X, X. ¿Entendieron la idea? ¿Entendieron la idea de llevar a la mínima expresión, no? O sea, si lo terminan acá, esto es la derivada. Pero esto de mínima expresión es obligatorio de intentarlo. Profe, ¿por qué coseno de menos coseno sobre 1? Claro, eso también yo no lo puse así. Le puse un 1 porque como no tiene nada, tiene un 1, nada más que por eso. Y el coseno, profe, disculpe, hay el coseno de X. ¿De dónde venía eso? De la F de antes. Claro. Ah, bien. Porque esto es la F es coseno y G es logaritmo. Entonces, F' es menos seno y G' es 1 sobre X. Entonces, cuando yo hago F' por G más F por G', hago C menos seno por logaritmo. ¿Ves? Menos seno por logaritmo, menos seno por logaritmo. Más F, que es coseno, por G', 1 sobre X. Profe, ahí ahora me doy cuenta. Si resolvemos entre términos, seno menos seno por logaritmo no puedo hacer nada. Pero coseno por 1 sobre X, sí, y ahí me daría la mínima expresión. A este primer término no le puedo hacer nada, como vos decís. Pero a este lo que puedo hacer es el producto. Coseno por 1, coseno. Y el coseno que tiene abajo, y un 1. 1 por X, X. Está bien, Gem. Si te van saliendo, no encontré no busqué mucha fundamentación en por qué. Lucho, ahí está para que copies. Hay que ir haciendo, nada más. Pregunto. Sí. Ahí, si tenemos que la función y es igual a X, su derivada sería... No, es en el caso de... a ver, ¿qué escribí? Antes había una función que escribí, ahora no está. Bueno, no importa. Su derivada sería como si X estuviese elevado a la 1. Eso. Por X a la 0. Por lo tanto, Y es igual a 1. Listo. ¿Al 3 lo habíamos hecho o no? Mira, Mario. Sí. Ahí te la generalicé a toda, ¿ves? Si es la función identidad que es X a la 1, bueno, el 1 baja y cuando le resto 1 me queda 0 y X a la 0 es 1, entonces 1 por 1, 1. Pero si tengo 4 por X a la 1, la derivada es 4. En conclusión, si tengo K por X a la 1, la derivada es K. Listo. Y el último, profe, era coseno de X más seno de X. De nuevo. Coseno de X más seno de X. Y es una suma. La derivada de la suma, ¿cómo es? Es la derivada del primero, que es menos seno, más la derivada del segundo. Y ahí termina. Está bien. Me asusté, ¿Sí o no? porque lo hice rápido, digo, no acá.
Estaba fresquito. Les quiero contar una para que después no digan sí, porque como era viernes, estaba apurado. Esta función y esta, ¿tienen diferencias o no? ¿O son la misma? Son distintas. Ajá, bueno. Son las mismas. Bueno. Son distintas. Bueno, veamos. Porque si no están entre paréntesis abajo, no es el logaritmo de X. Ustedes me dijeron, uno de ustedes recién me preguntó si esta función y esta función eran lo mismo. Y yo le dije que sí. Vean acá qué pasa. Ustedes siempre recuerden una cosa, gente. Siempre recuerden una cosa, siempre. Ustedes se pueden consultar siempre entre todos. Y ustedes tienen un gran referente, que es Mario, que no es solamente un gran referente porque sabe. Matemáticas sabe cualquiera. Pero un tipo que es capaz de decirte, no, mira, a ver, pará, lo pensemos porque no estoy seguro, o un tipo que puede reconocer sus limitaciones, es un capo realmente. Vos cuando encontré un profe que te dice, mira, a ver, pará, déjamelo pensar, ese es un capo. Un tipo que sabe todo no es un buen referente. No es un buen referente. No sé, Mario, si estás de acuerdo conmigo, pero... Mira, siempre hay que aprender esto. Esto que lo vi hace 30 años atrás, por ejemplo, o en el profesorado, pero siempre hay que actualizarse. Ahí igualmente Agustín hizo análisis 3 y esto lo tendré que saber, ¿viste? O sea, lo sabe, pero no está de más estudiarlo, no está nunca de más. Además, siempre creo en eso de que uno sigue sumando otro tipo de conocimiento, sigue sumando otro tipo de, qué sé yo. Yo de matemáticas, yo de derivadas, ya te juro por Dios que ya sé todo. Pero cuando yo me junto con ustedes y trato de explicarles un poco de derivada y aprendo un poco más de didáctica de la matemática, que es lo que me interesa. La matemática no me gusta para nada, pero la didáctica de la matemática es fascinante. Es entender, es cómo hacer para entender que un grupo de 40 personas o de 50 personas o de 200 personas, todos entienden diferente. Y la gente sigue creyendo que aprende cuando le explican bien. Y no, porque yo le explico bien a todo el mundo y algunos entienden, otros no, algunos aprueban, otros no. Entonces no es cuestión de que te expliquen, es cuestión de que te expliquen así y estudiar así. Esto que decía el Arturo, ¿no? No, yo ahora me doy cuenta que estuve así, medio perdido, medio con esto y con... El Arturo hoy entendió matemáticas, más allá de la derivada, del límite, de los logaritmos y de los factoreos, que puede ser el dolor de muela de todo el mundo. Te tenés que dar cuenta, por vos mismo, que tenés que sentarte a estudiar de otra forma. Porque a lo mejor, ¿viste cómo hacen los chicos del secundario? Que se ponen a estudiar con la música, con el videojuego, con el celular al lado. Bueno, son formas. Te salen bien, los resultados son buenos y apruebo todas las materias. No, macho, te estoy preguntando si te va bien, no si aprobó todas las materias. Porque aprueba cualquiera. No es cuestión de aprobar, es cuestión de, vas aprendiendo, sabes de qué te estoy hablando cuando te digo factoreo, cuando te digo denominador y numerador. Hay gente que llega a cursar carreras universitarias y que no entiende la diferencia entre vertical y horizontal. Y vos me vas a decir, no, bueno, está exagerando. Te juro, por mi nieta, que yo una vez traté de explicarle álgebra vectorial, matrices, a una alumna de primer año de ingeniería, y después de un mes de tratar de explicarle matrices, cuando yo estaba por decir, mira, gorda,
no va ni para atrás ni para adelante, vos, no sé, tenés que ser profesora de geografía, dejate joder con esto. Se sentó al frente mío y me dijo, ¿sabés qué pasa? Yo no entiendo cuando vos me decís horizontal y vertical. 20 años tenía. Estudiante de primer año de ingeniería. ¿Cómo hizo para llegar hasta ahí? No sé. Es una chica de nuestro barrio, Mario, porque le daba clase cuando yo tenía la academia ahí al frente del policlínico. No sabía lo que era horizontal y vertical y no se animaba a preguntarme. Ella sola en un aula, clase particular, ella sola en un aula, no se animaba a preguntarme. ¿Sabés la cantidad de alumnos que he tenido yo que iban a hacer el ingreso a medicina en Cajal? ¿Sabés cuánto cobra Cajal hoy para preparar el ingreso a medicina en 3 meses? 120 lucas. 120 lucas por persona, 3 meses de clase. ¿Sabés la cantidad de esos que venían después a mi casa para que yo les explicara lo que les explicaban en la academia? Y vos decís, loco, si pagas 120 lucas, dejate joder, matalo a pregunta el profe al frente. Pero mátalo a golpe, pregunta. No, porque ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar el profesor? Que yo le pregunto para molestarlo. ¿Qué me importa lo que piense? Por 120 lucas, pero que me lo explique en francés también, ¿viste? Bueno, esas situaciones tenemos todo el tiempo, gente. Por eso yo valoro mucho el concepto este de la pregunta, el concepto de la corrección, el concepto de que vos me digas, mira, ahí te confundiste. Porque ustedes saben, en este último tiempo estoy más preocupado por cómo queda con el colorcito rojo y verde y amarillo que la explicación, porque estoy aprendiendo a usar la tableta y cuando la termine de aprender a usar, y va a quedar bárbaro, por supuesto. Pero, bueno, hoy aprendí este tema del guardado y de... No sé qué quiere decir esto, PNG. ¿Qué es guardar como PNG? ¿Saben ustedes? No. PNG es el formato de imagen en el que está eligiendo guardarlo. Para guardar imágenes como la que está escribiendo ustedes, mejor PNG. Porque... Es como el JPG, el de la foto, el PNG. Tiene otras funciones el PNG, que vos algunas veces lo podés hacer el fondo transparente y lo ponés sobre un documento y se copia el fondo. Bueno, el JPG no se puede, por ejemplo. El PNG es que, por ejemplo, para rayarlo arriba, Mario, para hablármelo en cordobés. Lo puedo rayar yo, eso es lo bueno. Bueno. Bueno, gente, yo los abandono, me voy a trabajar. Buen fin de semana. No, ya nos estamos yendo, si Dios quiere, todos. Gente, gracias por todo. Ezequiel, me está mandando ya la foto, porque te estoy mandando ya a tu casa. Y mandame todo ya. Sí, profe, eso le está haciendo. Sí. Gente, hagan los deberes, cualquier cosa hablamos. Nos vemos. Sí. Gente, chao, profe, gracias. Buen fin de, profe.